Tenochtitlán. Una computadora hidráulica analógica de los mexicas. Expositor, Azanaque, año, 2025. Al observar una reconstrucción en 3D de Tenochtitlán, presentada por Andrés Emo, la ciudad me evocó inicialmente la estructura de una placa base de computadora. Sin embargo, pronto descarté esta comparación, dado que las computadoras modernas operan con bits digitales, un concepto aparentemente ajeno a la tecnología mexica. Una reflexión más profunda me llevó a considerar que los cardúmenes de peces en los canales podrían haber actuado como una representación binaria. Un cardumen abundante simbolizaría un 1 positivo, mientras que su escasez o ausencia equivaldría a un 0 negativo. Las construcciones hidráulicas de la ciudad, dispuestas en una retícula ortogonal, podrían haber funcionado como conductos para guiar estos bits acuáticos, sugiriendo un sistema analógico de procesamiento basado en el flujo del agua y la dinámica de la vida acuática. Marco general. Tenochtitlán como computadora. Antes de asignar roles, definamos cómo funciona esta computadora. Bits. Flujos de agua, canal lleno igual 1, canal vacío igual 0, cardúmenes de peces, cardumen igual 1, pocos peces igual 0, o incluso el estado de las chinampas, cultivos densos igual 1, escasos igual 0. Procesamiento. Los canales esclusas dirigen estos bits para realizar operaciones lógicas o simulaciones, por ejemplo, modelar ciclos agrícolas, astronómicos o rituales. Hardware. La infraestructura física de la ciudad, canales, chinampas, templos, etc. Software. Los conocimientos mexicas, matemáticas, astronomía, rituales, y las acciones humanas que operan el sistema. Ahora, asignemos roles específicos a cada parte de la ciudad, comparándolos con componentes de una computadora moderna, CPU, memoria, buses, almacenamiento, etc. A. Templo Mayor, CPU, Unidad Central de Procesamiento. ¿Por qué? El Templo Mayor era el corazón político, religioso y simbólico de Tenochtitlán, donde se tomaban decisiones críticas y se coordinaban los rituales que mantenían el orden cósmico. En una computadora, la CPU ejecuta instrucciones y coordina operaciones, lo que encaja con el rol del Templo Mayor como centro de control. Función en la computadora. Procesamiento lógico. Los sacerdotes en el Templo Mayor podrían haber interpretado flujos de agua o peces en los canales cercanos como entradas, realizando cálculos rituales o prácticos, por ejemplo, decidir cuándo iniciar una siembra basándose en el nivel de agua. Coordinación. El Templo Mayor conectaba los cuadrantes de la ciudad, recibiendo información, flujos, mensajes en canoas, y enviando órdenes, similar a cómo la CPU interactúa con otros componentes. Ejemplo hipotético. Si los dos canales paralelos enviaban agua dulce desde Chapultepec al Templo Mayor, entradas 1 y 1, los sacerdotes podrían abrir una esclusa específica, operacionan, enviando un flujo de agua como señal de un evento astronómico. Limitación. A diferencia de una CPU moderna, el Templo Mayor dependía de humanos para procesar, lo que lo hace más analógico y simbólico que digital. B. Calzadas, buses de datos. ¿Por qué? Las calzadas, como las que conectaban Tenochtitlán con la tierra firme en Iztapalapa, Tacuba y Tepeyac, eran vías principales para el transporte de personas, bienes y mensajes. En una computadora, los buses de datos son los caminos que trasladan información entre la CPU, la memoria y otros componentes. Función en la computadora. Transferencia de información. Las calzadas llevaban personas con productos, o transportando alimentos o mensajes, entre los barrios, chinampas y el Templo Mayor. Conexión rápida. Su diseño recto y elevado permitía un movimiento eficiente, como los buses de alta velocidad en un circuito. Ejemplo hipotético. Una calzada transporta productos desde un barrio, Capulli, al Templo Mayor, CPU, para ser procesado, indicando un excedente de productos que activan un registro. Limitación. La información que llevaba las calzadas, dependían de la velocidad humana pero, podrían haber optimizado sus flujos, con educación vial. C. Canales, incluido el acueducto de Chapultepec, cables y circuitos. ¿Por qué? Los canales de Tenochtitlán, incluyendo el acueducto de Chapultepec que traía agua fresca, eran la red que conectaba toda la ciudad, similar a los cables y circuitos que transmiten señales en una computadora. Función en la computadora. Transmisión de bits.
Los canales llevaban agua o peces como portadores de información, 1 o 0, entre diferentes partes del sistema. Red distribuida. La retícula ortogonal de canales permitía flujos paralelos, como los circuitos que manejan múltiples señales simultáneamente. Acueducto como fuente principal. El acueducto de Chapultepec podría verse como una línea de alimentación que provee el recurso básico, agua limpia, para operar el sistema, análogo a la fuente de energía en un circuito. Ejemplo hipotético. Un canal transporta un flujo de agua desde el acueducto hasta una chinampa, representando un 1 que indica suficiente irrigación para la siembra. Limitación. Los canales no eran tan precisos como los circuitos electrónicos, pero su control mediante esclusas sugiere cierta capacidad de manipulación. D. Chinampas y sus esclusas, memoria RAM y registros. ¿Por qué? Las chinampas eran áreas productivas que almacenaban recursos, cultivos, peces, agua, y podían ser controladas mediante esclusas. En una computadora, la memoria RAM y los registros guardan datos temporales para acceso rápido durante el procesamiento. Función en la computadora. Almacenamiento temporal. Una chinampa podría retener un cardumen de peces o un nivel específico de agua, representando un bit, 1 o 0, listo para ser usado en una operación. Esclusas como control. Las esclusas en los canales de las chinampas actuaban como válvulas para escribir, llenar con peces, agua, o leer, liberar el contenido, similar a cómo los registros controlan el acceso a datos. Cultivos como indicadores. Las plantas en las chinampas podrían mostrar el estado del bit, por ejemplo, crecimiento denso igual 1. Ejemplo hipotético. Una chinampa almacena un cardumen, 1, hasta que una esclusa se abre, enviándolo a un canal para ser procesado en un barrio. Limitación. La memoria en las chinampas sería volátil y dependiente de condiciones naturales, a diferencia de la RAM moderna. Esclusas y compuertas lógicas. ¿Por qué? Las esclusas y compuertas en los canales de Tenochtitlán controlaban el flujo de agua, lo que las hace candidatas perfectas para actuar como compuertas lógicas, AND, OR, NOT, en una computadora hidráulica. Función en la computadora. Operaciones lógicas. Una esclusa podría combinar flujos de agua o peces de dos canales para producir un resultado. Por ejemplo, AND solo permite el paso si ambos canales tienen cardúmenes. OR permite el paso si al menos un canal tiene un cardumen. NOT invierte el flujo, por ejemplo, desviando agua a un canal secundario si hay entrada. Control dinámico. Los mexicas podían abrir o cerrar esclusas manualmente, ajustando el sistema según las necesidades. Ejemplo hipotético. Dos canales con cardúmenes convergen en una esclusa, AND. Si ambos tienen peces, la esclusa se abre, enviando un cardumen a una chinampa como resultado 1. Limitación. Las esclusas eran mecánicas y lentas, lo que limitaría la velocidad de las operaciones. Barrios, calpullís, módulos de procesamiento distribuido. ¿Por qué? Los barrios o calpullís eran unidades semi-independientes con sus propias chinampas, canales y organización social, pero estaban conectados al centro de la ciudad. En una computadora, los módulos de procesamiento distribuido, como en sistemas paralelos, manejan tareas locales que contribuyen al sistema global. Función en la computadora. Procesamiento local. Cada calpulli podría haber gestionado sus propios flujos de agua o peces, realizando cálculos locales, por ejemplo, monitorear recursos agrícolas. Integración. Los canales conectaban los calpullís al templo mayor, permitiendo que los resultados locales se combinaran en el centro. Ejemplo hipotético. Un calpulli envía un cardumen por un canal al templo mayor, indicando un excedente de maíz, 1, que se combina con datos de otros barrios para decidir una ofrenda. Limitación. La autonomía de los calpullís podría complicar la coordinación centralizada. Calmecac, unidad de control y almacenamiento de programas. ¿Por qué? El Calmecac era la escuela donde los nobles y sacerdotes aprendían astronomía, matemáticas, escritura y rituales, funcionando como un centro de conocimiento. En una computadora, la unidad de control interpreta instrucciones, y el almacenamiento de programas guarda el código que guía las operaciones. Función en la computadora. Instrucciones. Los sacerdotes del Calmecac podrían haber diseñado las reglas del sistema hidráulico, decidiendo cómo abrir esclusas o interpretar flujos. Conocimiento almacenado.
Los códices y la tradición oral en el Calmecac serían el equivalente al software, codificando las operaciones de la computadora, por ejemplo, cómo usar los canales para predecir lluvias. Ejemplo hipotético. Un sacerdote en el Calmecac observa el calendario y ordena abrir una esclusa para simular un ciclo lunar, guiando el sistema hidráulico. Limitación. El Calmecac dependía de humanos, no de automatización, lo que lo hace más interpretativo que programático. H. Calendario, Tonalpoalli, y Xiupoalli, reloj del sistema. ¿Por qué? Los calendarios mexicas, el ritual de 260 días y el solar de 365 días, regulaban la vida de Tenochtitlán, marcando el tiempo para rituales, siembras y cosechas. En una computadora, el reloj del sistema sincroniza las operaciones, asegurando que todo ocurra en el momento correcto. Función en la computadora. Sincronización. El calendario determinaba cuándo se abrían esclusas, se enviaban cardúmenes o se iniciaban flujos, manteniendo el sistema en ritmo. Ciclo de operaciones. Los ciclos calendáricos podrían haber guiado simulaciones hidráulicas, como modelar la llegada de las lluvias o alinear eventos astronómicos. Ejemplo hipotético. En el día 4, agua del Tonalpoalli, una esclusa se abre para enviar agua a una chinampa, sincronizando el sistema con un ritual agrícola. Limitación. El calendario era más simbólico que un reloj preciso, pero su regularidad podría haber servido para operaciones periódicas. Y, códices de las bibliotecas de Tenochtitlán y Tlatelolco, almacenamiento permanente. ¿Por qué? Los códices, resguardados en las bibliotecas de Tenochtitlán y Tlatelolco, eran registros duraderos del conocimiento mexica, incluyendo datos sobre tributos, eventos astronómicos, rituales y patrones hidráulicos. En la analogía de la computadora hidráulica, actuaban como un disco duro, almacenando información procesada, por ejemplo, glifos que representaban flujos de agua o cardúmenes, para consulta futura, por el tlatoani y los escribas. Función en la computadora. Archivo de datos. Los códices preservaban resultados de simulaciones hidráulicas, como la correlación entre flujos de agua y cosechas, permitiendo al sistema recordar patrones para decisiones futuras. Visualización. Los escribas, tlacuilos, transformaban los estados de los canales o chinampas, bits, en glifos, archivándolos como representaciones permanentes. Contexto histórico. Las bibliotecas de Tenochtitlán y Tlatelolco, centros clave de saber mexica, albergaban numerosos códices que fueron destruidos durante la conquista española, 1521, probablemente quemados por órdenes de figuras como Juan de Zumárraga. Esta pérdida limita nuestra comprensión de su contenido, aunque códices sobrevivientes, como el Mendoza, indican que registraban datos complejos. Ejemplo hipotético. Un códice en la biblioteca de Tlatelolco documenta que un cardúmen en un canal, bit 1, precedió una buena cosecha. El tlatoani consulta este registro para ordenar la apertura de una esclusa, replicando el patrón. Limitación. La destrucción de los códices impide confirmar si contenían instrucciones explícitas para usar los canales como un sistema computacional. Además, el acceso a los datos era lento y dependía de los escribas, a diferencia de un disco duro moderno, lo que restringía la velocidad y escalabilidad del sistema. J. Mercado de Tlatelolco, interfaz de entrada-salida. ¿Por qué? El mercado de Tlatelolco, conectado a Tenochtitlán, era el lugar donde se intercambiaban bienes, información y recursos de todo Mesoamérica. En una computadora, la interfaz de entrada-salida conecta el sistema con el mundo externo. Función en la computadora. Entrada. Recursos como peces, agua o cultivos llegaban al sistema a través del mercado, representando datos externos, por ejemplo, un cardumen de otra ciudad igual 1. Salida. Los resultados del sistema, como excedentes agrícolas o decisiones rituales, se distribuían al exterior, vía el mercado. Ejemplo hipotético. Un comerciante trae un cardumen al mercado, que se canaliza a un canal para ser procesado, y el sistema responde enviando maíz como salida. Limitación. El mercado no estaba diseñado para computación, pero su rol como nodo de intercambio lo hace un buen candidato para esta analogía. K. Lago de Texcoco, fuente de alimentación y disipador térmico. ¿Por qué? El lago proporcionaba el agua y los peces que sustentaban Tenochtitlán, además de regular el entorno. En una computadora, la fuente de alimentación provee energía, y el disipador térmico mantiene el sistema estable. Energía.
El lago suministraba el recurso principal, agua, para mover el sistema hidráulico, como una batería que alimenta un circuito. Estabilidad. El equilibrio del lago, controlado por diques y canales, evitaba inundaciones, manteniendo el hardware operativo, similar a un sistema de enfriamiento. Ejemplo hipotético. El lago provee un flujo constante de agua a las chinampas, alimentando los canales para operaciones lógicas. Limitación. El lago era un sistema natural, no una fuente controlada, lo que podía introducir ruido en el sistema. Vegetación acuática y chinampas, biofiltros y subsistema de soporte. ¿Por qué? Las plantas en las chinampas y el lago actuaban como biofiltros naturales, limpiando el agua y manteniendo el ecosistema. En una computadora, los subsistemas de soporte, como ventiladores o filtros, aseguran que el hardware funcione correctamente. Función en la computadora. Mantenimiento. La vegetación filtraba nutrientes y estabilizaba el agua, asegurando que los peces, bits, y los canales, circuitos, estuvieran en condiciones óptimas. Sostenibilidad. Al reciclar desechos, las plantas hacían el sistema autosuficiente, como un subsistema que reduce la dependencia externa. Ejemplo hipotético. Las raíces de las chinampas limpian el agua de un canal, permitiendo que un cardumen fluya sin obstáculos hacia una esclusa lógica. Limitación. Los biofiltros eran un efecto natural, no un componente diseñado específicamente para computación. Zoológico de Moctezuma, subsistema de datos biológicos. ¿Por qué? El zoológico de Moctezuma, un conjunto de recintos en Tenochtitlán que albergaba una amplia variedad de animales, jaguares, aves, serpientes, peces, entre otros, puede considerarse un componente del hardware al actuar como un repositorio vivo de información biológica. En la analogía de la computadora hidráulica, el zoológico funcionaría como un subsistema de datos biológicos, proporcionando entradas vivas, animales, que podrían interpretarse como señales o bits, similares a los cardúmenes en los canales. Función en la computadora. Generación de datos. Los animales, especialmente los peces y aves acuáticas, podían ser liberados en los canales o chinampas para representar estados, por ejemplo, un grupo de aves igual 1, su ausencia igual 0, complementando los cardúmenes como bits. Simulación ecológica. El zoológico permitía observar patrones biológicos, comportamiento animal, ciclos reproductivos, que los sacerdotes o el tlatoani podían interpretar como indicadores de equilibrio ambiental o divino. Soporte ritual. Los animales se usaban en ceremonias, por ejemplo, sacrificios de aves para Tlaloc, integrando el zoológico en los rituales que programaban la computadora. Contexto histórico. El zoológico de Moctezuma, descrito por cronistas como Bernal Díaz del Castillo, era un espacio sofisticado con cuidadores especializados y recintos para animales terrestres, acuáticos y aéreos, reflejo del poder imperial mexica y su interés en la biodiversidad. Se ubicaba cerca del centro de Tenochtitlán, probablemente cerca del Templo Mayor, y fue destruido durante la conquista, 1521. Ejemplo hipotético. Los sacerdotes liberan un grupo de peces del zoológico a un canal durante un ritual para Tlaloc. Si los peces forman un cardumen, bit 1, se interpreta como una señal de lluvias, y el tlatoani ordena inundar una chinampa. Limitación. No hay evidencia directa de que el zoológico se usara para simulaciones computacionales, y su función principal era probablemente ornamental, ritual y política, demostrar el poder de Moctezuma. Además, controlar animales como bits sería impreciso, limitando su utilidad en un sistema lógico.